noches. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿En paz? ¿Alegres? ¿Gozosos? ¿Bendecidos? Dígame si me faltó algo. Falta más todavía, pero en el Señor tenemos todo, hermano. Estamos completos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos en Jueces. La vez anterior terminamos con ese cántico que realizaron allí los cuartos jueces, porque lo hicieron de manera simultánea, Débora y Barak, y ellos realizaron ese cántico, ¿no?, de alabanza a Dios después de esa victoria que tuvieron. Y me gustaría que podamos, vamos a ver ahí en la próxima diapositiva, el cuadro, ¿no?, de los 12 jueces listados que hay en este libro de Jueces y que aparecen allí. Y me gustaría que usted pueda poner atención, y si lo puede anotar o sacarlo en la foto o memorizárselo, pero saber cuáles son los jueces, ¿no?, que están allí en ese libro, porque normalmente cuando uno escucha la pregunta, ¿cuál fue el primer juez de Israel?, normalmente uno se va por ¿cuál? ¿Cuál es el favorito suyo? Samuel. Y no está ahí ni siquiera en la lista, Samuel, aparece después en el libro de Samuel. O Sansón. Bueno, Sansón. Ese es uno de los más conocidos, pero Sansón está al final, es el número 12. O sea que hay 11 más todavía que hay que aprender. Pero si fuéramos un poquito... ¿Cuál? Samuel. Bueno, Samuel aparece ya en el libro de Samuel directamente, primera y segunda. Pero si fuéramos a ver un poquito de lo que es cada uno de ellos... Gedeón, que lo escuché, me aparece por ahí, es uno de los más conocidos porque fue el hombre aquel que Dios dio una gran victoria con poca gente, y también es uno de los más conocidos por la forma en el llamado que Dios hizo para con él. Pero el primero de todos está allí y lo vimos ya en el capítulo 3 de este libro de Jueces, y se llamó Otoniel. Y de este hombre podemos mencionar que, aparte de que fue el primer juez, pudimos ver que era sobrino de Caleb. Ya lo vimos, pero por si acaso lo refrescamos. Era sobrino de Caleb, que nosotros lo conocemos muy bien. Y el pueblo de Israel había caído en pecado, ¿no? Había caído en idolatría, adorando a los Baales y a las imágenes de acera. Dios levantó un enemigo, ahí está en la lista, que era Mesopotamia, el rey llamado Cusán Risataim. Y después que Otoniel logró la victoria, el pueblo tuvo 40 años de paz y de tranquilidad. Pero, vaya sorpresa, el pueblo vuelve a caer otra vez en pecado, se levanta un enemigo, el pueblo se ve en aprietos, clama a Dios, y Dios le levanta otro juez, otro líder. Y el segundo, entonces, ahí está en la lista, se llamó Ahod. Lo vimos también en el capítulo 3 de Jueces, fue el segundo. Era benjaminita, Ahod, y también destacábamos que era un hombre zurdo. ¿Se acuerda que fue aquel que hirió a ese rey con una daga, con la zurda, ¿no? Decía, ¿no?, que entró por el lado derecho, de su costado derecho, de ese rey que se llamaba Eglón, y que ese pueblo era representado por los moabitas. Entonces este hombre, que era benjaminita, que era una de las tribus más pequeñas, se destacaba porque era zurdo y era un hombre valiente, porque se metió hasta allá, hasta el mismo salón del rey, y se atrevió incluso a atacar al rey estando dentro del palacio. O sea que eso no era cualquier persona que lo podía hacer. El pueblo había caído en idolatría, y algo que podemos destacar de este periodo, de este juez Ahod, es que él logró que el pueblo tuviera un periodo de paz de 80 años. Y si usted ve ahí el listado, es el tiempo más largo de paz que el pueblo de Israel pudo experimentar durante este tiempo, donde estaba el pueblo que hacía lo que bien le parecía, pero así también le iba, porque hacía lo que bien le parecía. El tercero, entonces, fue Samgar. De este no podemos, no menciona realmente la Biblia qué tiempo duró de paz. Incluso si usted va conmigo al final del capítulo 3, se puede dar cuenta que de Samgar solamente se habla el versículo 31, al final del capítulo 3, versículo 31. Pero no deja de ser importante este hombre. Los enemigos del pueblo fueron los filisteos, fue el tercer juez, y este hombre con
con una herramienta que ni siquiera era un arma de guerra, que muchas veces, creo que es la tercera vez que lo vengo a mencionar, con una aguijada de bueyes, mató nada más y nada menos que 600 hombres con una aguijada de bueyes. Y mencionamos, ¿no?, lo que era una aguijada de buey, que era como una lanza corta, que no era ni siquiera para pelear, era simplemente como para punchar, podríamos decir, a los bueyes para que se encaminaran, y con esa arma este hombre logró esa victoria. Y no era por la herramienta, ni siquiera por el arma, sino por la fuerza de Dios, porque Dios estaba detrás de todo eso y le iba a usar a él para darle esa victoria al pueblo y darle una liberación. Después de esto, entonces, ya es donde quedamos, llegan Débora y Barak, que serían los cuartos jueces, porque lideraron juntos, actuaron juntos, y lo vimos en el capítulo 4 y capítulo 5, y vimos en estas dos personas una mujer muy valiente, podríamos decir, y que le hacía recordar a Barak las promesas de Dios. Le decía, pero ya Dios te ha prometido, vamos a levantarnos. Y vemos en Barak un hombre sí valiente, pero que necesitaba la compañía de Débora. Dios realmente lo hizo así porque conocía a cada uno de ellos, una mujer que le iba a recordar la promesa de este hombre, pero este hombre valiente, pero necesitaba a alguien con quien luchar. Y muchas veces nosotros necesitamos esa compañía, ¿no?, que a veces, aún sabiendo que el Señor está con nosotros siempre, necesitamos en ocasiones esa compañía de esa persona que esté con nosotros, ese soporte, ese apoyo, ya sea espiritual, ya sea físico, para uno luchar y salir adelante con lo que uno tiene que enfrentar en la vida. Y mencionábamos, viendo este compañerismo de estas dos personas, que la vida cristiana no es para llaneros solitarios. Incluso el Señor mismo, cuando envió a los discípulos a predicar, esos 70, los envió de 3 en 3, ¿se acuerdan? Era para poder tomar un poco de agua. De 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Porque ciertamente es así. Es mejor estar acompañados y bien acompañados, aunque algunos dicen que mejor estar solo que mal acompañado, ¿no? Pero si somos hermanos en el Señor y tenemos el mismo llamado y vamos por el mismo propósito, vamos a hacer las cosas bien, porque buscamos la gloria de Dios. Y qué bueno es contar con hermanos, con amigos en la fe, que uno pueda salir adelante y llevar adelante la tarea. Entonces ahí se lograron 40 años de paz. El rey enemigo era Jabín de los cananeos, el pueblo había caído en idolatría, y estos dos jueces entonces lograron una gran victoria, guiados por Dios. Y el cántico de Débora y Barak, capítulo 5, donde ellos glorifican a Dios por lo que Él había hecho para con el pueblo y en favor del pueblo. Pero, ¿qué tal? El pueblo había logrado esa victoria, había llegado de paz, y como todo en la vida, ¿no?, cuando comienzan las cosas a andar bien, muchas veces uno se olvida de Dios. El pueblo se había olvidado de Dios, y vamos a leer el capítulo 6, versículo 1. Y en este capítulo 6 vamos a ver entonces cómo aparece aquí el quinto juez llamado Gedeón, y vamos a ver entonces algunos detalles, ¿no?, acerca de este capítulo. Me parece que está puesto ahí. Si me puedes poner creo que el anterior es que donde aparece el desglose de cada uno. Me parece que la siguiente, no sé, tú ahí lo verás. Ahí está, perfecto. Y del versículo 1 al 6 vamos a ver la opresión de los madianitas, es el pueblo enemigo que se levantó cuando este juez entonces aparece. Del versículo 7 al 24 vamos a ver la liberación lograda por Gedeón. Del 25 al 32 veremos la destrucción del altar de Baal, que era el dios que ellos estaban adorando, los israelitas. Versículos 33 al 35, la preparación para la batalla. Y del 36 al 40, las señales de vellón que Gedeón le pidió a Dios, ¿no?, mostrándole, y esa prueba que él necesitaba de saber si Dios iba con él a esa batalla, ¿no? Entonces vamos a leer del versículo 1 al 6 para tratar esa primera parte, y entremos a ver este interesantísimo juez llamado Gedeón, un hombre al cual Dios levanta, solamente así de forma introductoria, decirle que Dios levanta para luchar contra los madianitas. Y vamos a ver cómo 32,000 personas, 32,000 hombres fueron a luchar con este hombre, y Dios le dice, son muchos. Y me imagino a Gedeón no dirá, pero si los enemigos son muchos, pero necesitamos mucha gente, ¿verdad? Porque entre más sean, mejor todavía.
Y Dios le dice, no, dile a los que se quieran ir que se vayan. Pues Gedeón le dice así, a los que se quieran ir que se vayan. Y uno dice, bueno, si son 32,000, quizás se irán 2,000, quedaremos con 30. Se irán 5, se irán 7, quedamos con 25. Bueno, pues se fueron 22,000 y quedaron 10,000 nada más, de los 32. Y lo más interesante de esto es que Dios dice, no, todavía son muchos, pero no, ¿y cómo va a ser que son muchos? Son 10,000, Señor, déjalo ahí tranquilo. No, son muchos, llévalos a tomar agua, que tienen sed. Y a los que tú veas que se pongan a tomar agua, como lame el perro, o que se pongan sobre sus rodillas, ponlo a un lado. Y a eso descártalo. Y quedaron 300 nada más, que fueron los que tomaron así con la mano, mirando a ver si veía algún ataque del enemigo. Esos son los hombres que tú necesitas. De 32,000 quedaron 300 nada más. Ese es el hombre que vamos a ver ahora. Y vamos a ver entonces cómo Dios le dio la victoria a este hombre llamado Gedeón. Capítulo 6, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí tenemos la parte introductoria de lo que va a suceder antes que aparezca este hombre Gedeón. El pueblo había logrado esa gran victoria, había tenido paz, 40 años con Débora y Barak, pero en vez de volcarse a Dios, ya viniendo de 3 derrotas de los 4 jueces anteriores, no miran a Dios, caen otra vez en la idolatría, caen otra vez en la apostasía, abandonan a Dios, y Dios entonces levanta un enemigo, levanta una dificultad para que el pueblo se vuelva a Dios. Solamente mencionar, hermanos, que cuando miramos este ejemplo de lo que ya pasó, porque es muy lindo, ¿no?, mirar de aquí para atrás y decir lo que hizo tal persona, lo que hizo el pueblo, y cómo lo hizo, y cómo va a ser. Solamente mencionar que al tratar y hablar del pueblo de Israel, pensar, número 1, que es el pueblo terrenal de Dios, y lo hacemos con todo el respeto y todo el cuidado. Y número 2, pensar que nosotros no somos diferentes, que nosotros muchas veces actuamos igual. Viendo que Dios muchas veces nos bendice, y mencionábamos tantas bendiciones al principio, ¿no?, en el saludo, de las cosas que Dios nos da, muchas veces olvidamos lo que Dios nos da. Y olvidamos también el favor, la paz, el amor de Dios en nuestras vidas, y en vez de ser fieles al 100% a Dios, pues nuestro corazón muchas veces se divide. Y eso estaba pasando con el pueblo. Había abandonado a Dios, vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Mire que claramente dice aquí, ante los ojos de Dios. Todo lo que hacemos está delante de los ojos de Dios. No hay nada que esté oculto delante de sus ojos. Siempre su presencia está ahí. Pero no solamente su presencia para protegernos, sino su presencia como testigo principal de lo que nosotros hacemos. Y el pueblo se había olvidado de eso. Habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y ellos pensaban realmente que haciendo lo malo no iba a venir nada malo. Si usted siembra mangos, y mire que muchas veces pongo el ejemplo del mango porque me encanta, don Roberto lo sabe. Si usted siembra mangos, usted va a cosechar, va a recibir mangos. Entonces, si obramos mal
es muy difícil que usted espere que le vaya bien. Entonces, si dejamos de lado a Dios, no podemos esperar que Dios esté contento con eso. Entonces el pueblo había hecho lo malo delante de los ojos de Dios y se levanta un enemigo. Dice al final del versículo 1 del capítulo 6, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El enemigo de turno que se levanta son los madianitas. Ahora, al ver esto, que el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios, vemos también la soberanía de Dios, porque dice que lo entrega. O sea, no es que esto apareció de sorpresa, los madianitas vinieron, hicieron lo que quisieron, no. Dios estaba aún en control de todo lo que estaba pasando. Aún cuando el pueblo estaba en desobediencia, Dios estaba en control de lo que sucedía. No lo entregó a su suerte diciendo, no, ya ustedes no son mi pueblo, no me interesa lo que pasa contigo, resuélvetela como tú puedas. No, yo voy a levantar ese enemigo, pero yo voy a tomar el control de lo que él va a hacer contigo, porque es por un propósito que lo voy a enviar. Y mi propósito es que tú te vuelvas a mí. No es dejarte para destruirte, sino que te vuelvas a mí. Y así es que obra Dios, aún con nosotros. Entonces vemos que pasando a este quinto juez, que es uno de los más conocidos, este hombre Gedeón por su gran victoria, por la forma, ¿no?, en el llamado de él tan particular, tan distinto, que lo vamos a ver ya a partir del versículo 7, vamos a ver entonces cómo la historia muchas veces nos trae la factura. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver, aun cuando el pueblo cae en apostasía, que viene y cae 7 años en opresión, podemos ver que este pueblo de los madianitas, vamos a ver de quién era descendiente. Vaya conmigo a Génesis capítulo 25, versículo 1. Cómo la historia, ¿no?, nos trae factura. Muchas veces cosas que suceden en algún momento salen a relucir más adelante. Génesis 25. Aquí estaban los madianitas. Y dice acá en Génesis 25, versículo 1, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, ¿qué más? Madián, Isbac y Súa. Vamos a seguir leyendo. Y Joksán engendró a Seba y a Deván, e hijos de Deván fueron Azurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura, que era la mujer de Abraham, que fue ya después de Sara. Y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? A Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, pues los israelitas, descendientes de Isaac, Madián del mismo Abraham, también Isaac, viendo la historia hacia atrás, pues en su momento a usted le dieron todos los dones, toda la herencia. A nosotros nos dieron una partecita y como si fuera poco, nos mandaron para allá lejos, enemigos hasta la muerte, hasta hoy. No solamente los madianitas, sino muchos otros enemigos que tiene Israel. Pero todo surge desde allá, desde la historia, por cosas que pasaban. Bueno, pues este era el enemigo que se estaba levantando ahora, los madianitas. El pueblo se sentía derrotado, se sentía amenazado. 7 años de opresión. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, pues este tenía 7 años, este mal, y no era el primero. Habían pasado otras más precariedades, pero la situación que vivía el pueblo era tan grave y tan dolorosa que el pueblo se había hecho, véalo ahí conmigo, versículo 2, cuevas en los montes, cavernas
y lugares fortificados, porque es que cada vez que ellos sacaban la cabeza, los madianitas venían y acababan con todo, arrasaban con todo, y no tenían la posibilidad de defenderse. No había forma de que ellos pudieran decir, no, hasta aquí ya está bueno. Venía año tras año, venía tiempo tras tiempo, y no podían derrotar a ese enemigo, porque es que Dios lo había entregado. Ya Dios había determinado que hasta que ellos no se volvieran a Dios, las cosas no iban a cambiar, porque no era por fuerza de hombre, era un asunto de obediencia y fidelidad. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? ¿Cuántas veces luchamos y gastamos nuestros esfuerzos, dinero, tiempo en cosas que muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros? O muchas veces nuestro corazón no es correcto delante de los ojos de Dios. Y por más que luchemos y busquemos, no hay forma de lograrlo, porque no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios. Por eso ha de estar nuestro corazón en sintonía con lo que Dios quiere, pero sobre todas las cosas, dando ese primer lugar a Dios, buscando las cosas de Dios y su justicia en su primer lugar, para que las demás cosas sean añadidas. Este pueblo que Dios había levantado como ese pueblo que iba a ser ejemplo delante de los demás, ahora era el más bajo de todos. Aquel que había logrado toda esa victoria de conquista, que se abrió el Mar Rojo, que se abrió el río Jordán, que destruyeron pueblos y ciudades, tenía que estar escondido. El pueblo que era referente del gran Dios, del gran yo soy, tenía que comportarse como el pueblo que no tenía nada, ni siquiera un Dios que lo defendiese, porque ellos creían que Baal los iba a defender. Su corazón se había alejado de Dios. Ahora, cuando vemos que ellos hacen estas cuevas, estos refugios, es porque tenían valor o tenían miedo. ¿Cuál de las dos cosas? Tenían miedo. ¿Y cuándo fue la primera vez que el ser humano experimentó el miedo? Cuando pecó, Génesis capítulo 3. Entonces, si el pueblo estaba en miedo, en temor, es porque estaba en pecado. Entonces, lo que se contrapone al temor, ¿qué dice la Biblia que se contrapone al temor? ¿Qué echa fuera el temor? El amor. El amor echa fuera el temor. Cuando nuestro corazón está correcto, en sintonía con Dios, en amor, ese amor que Dios ha manifestado con el hombre enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque de tal manera así mostró su amor para con nosotros, y uno corresponde ese amor, lo tiene en el corazón como Salvador, y experimenta esa relación de intimidad con Dios, correspondiendo ese amor, pues el temor queda a un lado, echa fuera, el amor echa fuera el temor. Ahora, hermano, ¿qué es? Piense en su mente, ¿cuál es su mayor temor? ¿Qué es eso a lo que usted más miedo le tiene? ¿Cuál es su mayor temor? Si uno le preguntara a una persona, ¿no?, común y corriente, ¿cuál es esa cosa a lo que tú más miedo le tienes? La muerte. La muerte puede ser. Para algunos quizás podrá ser una persona, un enemigo, un vecino, que quizás uno no pueda andar en la calle, o esa persona no puede andar en la calle tranquilamente porque sabe que le dijo en algún momento, y me acuerdo, uno cuando muchacho, quizás Anselmo sabrá de eso, cuando muchacho, un amiguito a uno le decía, no te apures, que donde yo te vea, eso era un problema. Cuando uno le decían así, donde yo te vea, eso le quita la paz a cualquiera, uno no puede andar tranquilo.
porque ya tú sabes que es un enemigo que tú te levantaste. Y cuando te ponían el dedito y que enemiguito y no me hable, y te hacían así como, eso quizás los muchachos de ahora no lo verán, pero ya tú sabes cuando ese enemigo, si tú lo veías por allá, uno a veces mejor ni salía de la casa porque estaba el enemiguito y uno no sabía qué iba a pasar, y el papá de uno le decía, usted no se deje dado. Pero ¿a qué es lo que usted más le teme? ¿Hay algo que usted le tenga miedo? Aparte de los ratones, las cucarachas, esas cosas no es problema, no estoy hablando de otro tipo de temor. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que no estemos en temor. Siempre que estemos de la mano del Señor, no hay temor. Ahora, los temores vienen cuando sabemos que estamos luchando por nuestras propias fuerzas. Y sabemos entonces que no hay un respaldo de parte de Dios. Porque sabemos que hay algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Yo recuerdo, y lo he mencionado tantas veces, ¿no?, que una persona me preguntó hace muchos años, aún no conociendo a Cristo como mi Salvador, si estaba preparado para morir. Y esa fue una pregunta que yo nunca me la he olvidado y nunca me la voy a olvidar. Me frenó, o sea, me paró, me frenó. Y yo me preguntaba y decía, dentro de mí mismo, no estoy preparado yo para morir. Porque es uno de los mayores temores que el hombre tiene. Y a esa persona yo le dije que no me sentía preparado para morir. Porque sabía que no estaba en paz con Dios. Y lo único que yo le pedía a Dios era que no me dejara ir de este mundo sin estar en paz con Él. Y el no tener paz con Dios trae un peso en el corazón del hombre. Pero dice la palabra de Dios, versículo, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está la clave. Cristo es la paz que el hombre necesita. Perdón de pecados, relación restablecida con Dios, nada más que buscar. Pero el pueblo, su relación con Dios estaba rota. Y por eso había temor. Estaban allí en sus cuevas, en sus cavernas. Y sucedía, versículo 3, que cuando el pueblo decía, pero es que si no sembramos, aun cuando sabemos que ellos van a venir, tenemos que sembrar, tenemos que hacer algo, porque si no nos vamos a morir. Pues el pueblo, cuando sembraba, cuando quería tener sus alimentos, venían los madianitas, y por si fuera poco, venían también los amalecitas, y venían los hijos del oriente también. Vengan todos y arrasemos. Venían como langostas. Pero hay que aclarar que no son las langostas que nos venden, que uno pesca allí en el mar, no. Son esos bichos que vienen y destruyen todo, acaban con todo el sembradío, no queda nada. Incluso es una de las plagas, ¿no?, de Egipto, ¿no?, cuando vino el castigo a Faraón. Entonces venían como las langostas. Y dice el versículo 4 que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, no dejaban qué comer en Israel, las ovejas, los bueyes, los asnos, todo acababan. ¿Sabía usted, hermano, que cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos apoyamos en algo que no es Dios, solo hay pérdida? Aun cuando recogemos en abundancia, se esfuma, porque no es de parte de Dios. Dios no está ahí, Dios no lo bendice. Y el pueblo se esforzaba porque no se iba a dejar morir, pero venían y arrasaban con todo. Cosechas, animales, todo. Se levantaban como langostas. Subían ellos con sus ganados, venían a sus tiendas en gran multitud, acá lo dice el versículo 5, como las langostas. Y mire algo aquí que detalla, que los madianitas, este grupo, ¿no?, de los enemigos que se levantaban con los amalecitas y los de Oriente, dice que ellos venían con camellos. Dice que venían como langostas y sus camellos eran innumerables.
y así venían a la tierra para devastarla. Algo que podemos mencionar acerca de los camellos. Los camellos se utilizaban en la época y aún también se siguen utilizando. Y la particularidad del camello, aparte no de que sabemos que puede viajar mucha distancia, no, sin tomar agua, y puede pasar los desiertos y todos los demás, puede viajar alrededor de 160 kilómetros por día. Usted se puede ir de aquí hoy y puede llegar más o menos como hasta Bonao, ¿verdad? 160 kilómetros, algo así más o menos. Póngale ahí más o menos un ojito. Si no, póngale Google Maps que lo lleva. Y usted se va con un camello hasta allá, tranquilamente, sin parar, 160 kilómetros hasta allá, por día puede viajar. Ahora, ¿sabe qué? En la Biblia, la primera referencia que tenemos del uso de camellos para el viaje y todo lo demás, está en Génesis capítulo 24. Usted recuerda, fuimos ahorita al 25, vamos a pasar al 24. Y fue cuando Abraham le dio un encargo a su criado. ¿Usted se imagina que las cosas en cuanto al amor fueran así hoy en día, como era en aquel entonces? Vamos a leer versículo 10 y versículo 11. Abraham envía al criado de él, al más de su confianza, para buscarle esposa a Isaac, a ese que era el hijo de la promesa que vimos hace un momento, ¿no? De que dejó a todos sus hijos hacia un lado y le dio toda la herencia a Isaac. Envió a su criado y dice que el criado, versículo 10, tomó 10 camellos, de los camellos de Abraham, de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Usted puede leer toda esa historia ahí hermosísima, ¿no? De cómo Dios provee esa doncella para el hijo de Abraham, Isaac y todo lo demás. Y era la persona que Dios había escogido para él. Hoy en día, bueno, no es así, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Ahí vemos el uso de los camellos. Estos hombres venían, los madianitas y los amalecitas, junto con los hijos del oriente, con sus camellos. O sea, que ellos venían con un transporte que les garantizaba el llegar hasta allá y volver sin ningún tipo de problemas. Podían cruzar el desierto, podían trasladarse, tenían todos los medios. Eran los enemigos que Dios había levantado para castigar al pueblo y que ellos se volvieran a Dios. Ahora, esto que vemos acá, de ver a este pueblo enemigo que se levanta y el pueblo verse sumergido en el miedo, simplemente lo que Dios buscaba era que el pueblo se volviera a la obediencia a Dios. Pasa así en nuestras vidas. Esas grandes cosas que tenemos por delante, que las miramos desde aquí para allá, la vemos grande, la vemos imposible de lograr. Vemos imposible que suceda. Y oramos a Dios por eso. Y cuando Dios nos da eso, entonces vemos hacia atrás y vemos tan pequeñito que era eso, ¿no? Porque ya logramos ese peldaño. Ahora acá se levanta este enemigo a causa de la desobediencia, y Dios quería que ellos se volvieran a la obediencia. Simplemente reconocer su error, cambiar de rumbo y encaminarse. Y allí entonces, en ese contexto de miedo, que vamos a ver lo interesante de este contexto, pero también de este juez que se va a levantar, que aunque el ángel de Jehová le llama que era un hombre valiente, ciertamente no estaba siendo tan valiente en la forma como el ángel lo encontró. Vamos a leer versículo 7 en adelante. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, se da cuenta, aquí el pueblo clama a Dios. ¿Cuántos años pasaron? 7 años. Y el pueblo clama a Dios. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: aquí se levanta un profeta y le dice al pueblo:
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis. Palabra grande esa, ¿eh? El pueblo tenía temor. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Vamos a dejar la lectura hasta acá para solamente abarcar lo que nos alcance el tiempo. Este punto llega hasta el versículo 24, que es cuando Gedeón entrega la ofrenda a Dios y Dios se agrada de su ofrenda. ¿Qué podemos ver acá? 7 años pasaron y el pueblo clama a Dios. Uno se pregunta: ¿y por qué 7 años? ¿Por qué no clamaron antes? No podemos especular, quizás algunos clamaron, algunos no, pero en conjunto el pueblo se puso de acuerdo y después de 7 años clamaron a Dios. Dios no se hizo oído sordo de su clamor, escuchó y levanta un profeta, levanta un varón para hablarle al pueblo. ¿Y qué hace este varón de parte de Dios? Comienza a refrescar la memoria del pueblo. Gedeón sabía que sus padres le habían contado las maravillas de Dios, por eso le dice: pero ¿y dónde están las maravillas que tú hacías? Y las maravillas que nos cuentan. El pueblo posiblemente se acordaba de eso, pero no lo tenía muy presente, porque si se hubiese acordado de eso no hubiese dejado a Dios de lado y no se iba con Baal. Pero en final de cuentas no, el pueblo se había desviado, había abandonado a Dios, y este hombre le dice de parte de Dios: yo los hice salir a ustedes de Egipto, versículo 8, los saqué de la casa de servidumbre, donde ustedes no eran nadie, yo los saqué de allí a ustedes, y los volví un pueblo, les di libertad, pero ustedes me han abandonado. Yo los libré a ustedes de los egipcios, de las manos de las personas que los afligían, les di su tierra, la tierra que ustedes tienen. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. No tengan miedo. Muchas veces tenemos que recordar estas palabras y recordar al Dios que tenemos, que no hay por qué temer. Tenemos la pandemia y uno dice: ¿le tengo miedo o no le tengo miedo? Porque mucha gente está muriendo. Ahora, el tema no es si le tengo miedo o no le tengo miedo. El tema es que me tengo que cuidar. El tema es que yo debo poner de mi parte para yo cuidarme, ¿no? Porque si estoy todavía aquí de pie es porque el Señor quiere que yo esté aquí todavía, para cumplir un propósito.
y lo que esté de mi parte, yo lo debo hacer. No es por un tema de temor, es por un tema de cuidado. Pero hay cosas en nuestras vidas que permitimos que dominen nuestro ser. Y el temor lo que hace es que uno no avance, que uno no dé el paso y se queda siempre en el qué pudo haber sido o cómo pudo haber sido, qué pudo haber pasado, porque nunca lo hice. Me quedé simplemente mirándolo de lejos. Y el temor nos frena. Muchas veces por timidez, muchas veces por vergüenza. Cuando el Señor pone en nosotros ese llamado y pone ese propósito en el corazón, que es como un fuego, un ardor, usted no se puede quedar con los brazos cruzados ahí y decir, no, pero es que, y si lo hago, y si le comparto a una persona de Cristo, ¿y qué va a decir? ¿Y qué va? ¿Y si voy a un lugar y hablo del Señor? ¿Y si me están pidiendo quizás que me pare acá y participe de alguna dramatización o alguna poesía coreada o alguna dirección, y por el temor y el miedo, y uno se va dando larga al miedo, y el miedo lo que va haciendo es que nos va achicando y nos va deteniendo? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el Señor le dice al pueblo, no tengan miedo, yo soy el Dios de ustedes, no le tengan miedo a los amorreos ni a sus dioses. Pero hay un problema, versículo 10, ustedes no han obedecido mi voz. Por la presencia de pecado, entonces, es que había temor en el pueblo. Y en cuanto al llamado de Gedeón, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, y allí estaba Gedeón, y dice que estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas, que eran los que venían y arrasaban con todo. Pero yo no sé si a usted le llama la atención que él estaba haciendo esto con el trigo en el lagar, sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Usted sabe para qué se utiliza el lagar? ¿Para qué se utiliza el lagar? El lagar era para preparar el vino con las uvas. Y el lagar normalmente estaba en una pequeña cueva, en un lugar así un poquito oscuro, fresco, no con mucha luz. Se ponían las uvas allí y se machacaban las uvas. Pero este hombre no estaba con uvas, estaba con trigo. Y el trigo, en su caso contrario, se sacudía preferiblemente a la luz del sol, donde había mucha luz, donde cruzaba el aire y se sacudía y todo lo demás, pero él estaba escondido por la misma razón, por el temor y por la precaución de que vinieran los enemigos y arrasaran con todo. Pero lo que le quiero dejar es esto, lo que dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba siendo valiente Gedeón. Estaba siendo valiente Gedeón. Estaba siendo esforzado. Y bueno, el detalle es que nuestro Dios es un Dios misterioso y especial. El ángel de Jehová, que era la forma visible de Dios, una teofanía, que lo vamos a ver más adelante, ¿no?, en otra ocasión, porque no nos da el tiempo, era el mismo Dios que estaba hablando con Gedeón. Y Dios estaba viendo lo que iba a pasar con Gedeón, no el Gedeón de acá, él estaba viendo el Gedeón de allá. Ese Gedeón de allá era esforzado y valiente. El de ahora no, está escondido y está temeroso. Incluso está donde se machacan las uvas, sacudiendo el trigo, escondido allí, porque no se quería morir de hambre. Pero aun cuando
estaba siendo temeroso y estaba allí con ese miedo, se iba a levantar como un hombre valiente esforzado, porque iba a contar con el favor, con la promesa de Dios y el poder de Dios. Entonces, hermanos, cuando contamos con el favor de Dios, no hay nada que temer. Siempre que estemos haciendo las cosas que Dios quiere, está todo bien. Si Dios llama, Dios paga, escuché una vez. Cuando Dios te llama a algo, Él se va a encargar de todo lo demás. No hay por qué temer. Poniendo las cosas en la mano de Dios, Dios nos va a dar la fortaleza y la valentía. Contamos con su Espíritu Santo. Nos toca a nosotros andar en fidelidad, en obediencia a Dios, haciendo lo que le agrada y recordando que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. No la comparte con nadie. Él solamente merece la gloria. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, como decíamos hace un momento, Señor, al mirar esta historia de tu pueblo terrenal, Israel, lo hacemos, oh Dios, mirando el ejemplo y mirando las enseñanzas que como creyentes en Cristo Jesús podemos aplicar a nuestras vidas. Y rogamos, oh Dios, que a la luz de tu palabra tú nos enseñes a través de estas historias conocer más de ti, conocer de tu persona, conocer, oh Dios, de tu obrar en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que nuestro corazón pueda estar anclado en las cosas tuyas, en lo que tú eres. Este corazón que muchas veces se desvía y mira las cosas atractivas de este mundo, pero que nuestro corazón realmente pueda estar recordando lo que tú eres, lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que haces y lo que harás. Recordar que tú eres nuestro Dios, que tenemos un Salvador que se entregó por nosotros, que murió por nosotros, que resucitó y está a la diestra tuya, y que un día viene por nosotros. Señor, gracias por tu palabra y rogamos que estas historias nos ayuden a tomar lo aprendido y aplicarlo para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.